Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior y ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Doctor, el código anterior, el Código Penal, quiero decir, de 1924, hablaba de una variedad de aplicación de sanciones penales. Establecía para algunos delitos penitenciaría, para otros carcelería, ¿no? Pero ya en el Código Penal actual, el vigente, que bueno, ha sufrido también tantas modificaciones, ha sido, permanente y constante con el uso de una sola terminología: pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que significaba penitenciaría, carcelería y privación de la pena, o pena privativa de libertad, perdón? Mira, el término es usado de manera indistinta en todos los países. Cuando hemos ido a congresos, todo el continente, porque llegó un momento cuando yo tenía 3 años y medio en el INPE, o sea, la tragedia del INPE, de que los presidentes del INPE duraban 7 meses en promedio, sí, era el mismo fenómeno en toda América Latina. Entonces, cuando uno comienza a ir a los congresos del continente y te encuentras con tus homólogos, es una riqueza, pero después el siguiente congreso, 6 meses después, ya algunos ya no están, 1 año después la mayoría no está y 2 años después todos son nuevos, ¿no? Entonces, al confrontar justamente los términos, había muchísima diversidad de acepciones. Pero en general se llama personas privadas de libertad, punto. Algunos le van a llamar penitenciaría, otros carcelería, claro, cuando es prevención, cuando es preventivo todavía, o cuando ya está sancionado, pero en general los PPL, las personas privadas de libertad en general. Lo que cambia muchas veces son, en América Latina hay 3 países, que son Argentina, Brasil y México, que tienen 2 sistemas penitenciarios. Entonces, los estatales y los federales. Por el volumen, por el tamaño que tienen estos países, digamos, cada estado en los Estados Unidos mexicanos tiene su propio centro de reclusión. Es muy parecido a Estados Unidos, pero también hay cárceles federales, que es para delitos federales, que escapan. Igual en Brasil, igual en Argentina. Entonces, la mayor diferencia en el continente es esa. En todos los países de América Latina hay hacinamiento. No solamente sobrepoblación, cuando la sobrepoblación pasa un 20% se llama hacinamiento. Entonces es bien difícil poder tú dividir, por ejemplo, sentenciado o procesado. Aparte que si estás en un sitio, que son la gran mayoría de las regiones del país, donde tienes una sola cárcel, o sea, pasar de sentenciado a procesado en cuanto a la ejecución de pena no implica nada. Claro. Porque te voy a sacar de este pabellón donde ya estás ahí instalado a llevarte a otro, sí, pero ¿cuál otro? Que no hay espacio. Aparte que la persona es la misma, es bien difícil poder concretar ese tipo de cosas. Mientras que en otros sistemas, como estos 3 países, por lo menos tienes esa posibilidad, ¿no? Se han construido cárceles, en México, por ejemplo, el proyecto era unas 10, que costaban 3 veces más de lo que nos costaba esa misma cárcel acá en el Perú, para máxima seguridad. Brasil es todo un tema, bien complicado el tema del sistemas penitenciarios. Y en Argentina también tienen lo suyo. Ahora, México, ya digo, construyó sus cárceles. Chile tuvo un sistema de privatización, de tercerización de cárceles, que fracasó. El Ecuador ha construido un par de cárceles grandes que ha funcionado, pero también tuvo problemas al comienzo. Honduras, que estuve hace un par de meses allá, por ejemplo, que ahí el tema son de los mareros, ¿no? de las maras, tema complicado, ha podido construir cierto sistema penitenciario que le ha aliviado en algo el problema mismo, que claro, hay un continuum subcultural de lo que es la delincuencia de fuera con la delincuencia encarcelada. Y ahí, aquí en Lurigancho, por ejemplo, tienes ese traslado que está inclusive físicamente, se mantiene hace 30 años, desde que yo entré la primera vez a Lurigancho, en el año 86, todavía se mantienen los mismos barrios de esa época. Igual pasaba en Honduras, con o el M-19 o los Salvatrucha, y hay una tercera nueva. Entonces se duplicaba y tuvieron que trasladar a las cabezas de esas bandas a penales de máxima seguridad.
Entonces, cada país es distinto, cada país maneja sus sistemas, pero en todos casi tenemos los mismos problemas. Cuando nos reuníamos en general con los directores de sistemas penitenciarios, era prácticamente vernos reflejados, unos más, unos menos, como el mismo sistema peruano, donde tú puedes tener pues, un Lurigancho, o un Sarita Colonia, o puedes tener un Virgen de Fátima, que es penal de mujeres. Este es nuevo, yo lo inauguré, no hay hacinamiento. ¿Dónde está? En Chorrillos. En Chorrillos hay 3 penales de mujeres. El de comunes, que le llaman Chorrillos, al costado está el de máxima seguridad, pegadito, y 2-3 kilómetros más allá, en la misma avenida Guaylas, está el penal de Fátima. Es un penal para primarias, un penal, ya digo, donde hay talleres, no hay hacinamiento. Y en el caso de hombres, tú tienes un penal de Ancón 2, donde no hay hacinamiento. De máxima seguridad. No, el 2. El Ancón 1 es de máxima seguridad, que es un modelo totalmente distinto al de Ancón 2. El Ancón 1 es un pasadizo central con pabellones a los costados, no hay tránsito entre uno y otro, celdas unipersonales o bipersonales. ¿Ah, sí? No, es totalmente distinto el diseño, Ancón 1, y después Ancón 2, que más bien son 4 mini penales. Ya. Y que están absolutamente divididos, donde no se cruzan. Tanto así que, por ejemplo, en un mini penal están mujeres. Ya. En otro penal están presos extranjeros. Y en los otros 2 mini penales están jóvenes. Y no se cruzan. Es más, te doy 2 ejemplos de que tanto no se cruzan. En un ala de un pabellón de mujeres están las terrocas. Ya. Que yo las trasladé porque era un problema cuando estaban en máxima seguridad. ¿Te acuerdas todo el lío que hacían? Que se las trasladamos ahí y hace años que tú no escuchas nada de ruido sobre terrocas presas, ¿no es cierto? Así es. Se solucionó el problema. Ya salió Maritza Garrido, ¿no? Salió. Y igual también, para que veas, ¿te acuerdas de Gringacho y todo? Sí, que acaba de salir también. Que acaba de salir. Ahí cuando estaba, mira, el doctor Mendoza, cuando estaba presidente del Poder Judicial, que ahora está de ministro de Justicia, querían que el INPE se hiciera cargo de los centros juveniles. Porque en verdad, antes eran los centros juveniles del INAVIF. Claro. Ahora los tiene el Poder Judicial. O sea, entre comillas, nadie los quiere. Sí. Entonces quisieron darlos al INPE. El INPE tampoco es que de la noche a la mañana toma esto y tienes, ¿no?, más problemas, entre comillas. Ahora ya se aceptó que va a ser un proceso gradual para que asuma el INPE. Y va a ser tendría que ser un sistema grande de personas privadas de libertad. Y entonces nosotros encontramos una salida y se la propusimos al doctor Mendoza. Y es que, a ver, ¿cuántos jóvenes, cuántos delincuentes juveniles, sociológicamente cabe el término delincuencia juvenil, jurídicamente no, que es una, bueno, jurídico siempre es una arbitrariedad, ¿no? Son arquetipos problemáticos. No eran ni 50, 60, 80. Pero que valían por 300. Exacto, y son los que te hacían los líos en la Florida, en Trujillo, te hacían acá en Maranguita, en Lima. En Pixi también me parece que generaron el incendio de uno de los pabellones. En Pixi no hay centro juvenil, en Pixi. No, eran muy jóvenes, quiero decir. Pero estos son menores de edad, ¿no? Ya. Por eso digo, los centros juveniles que pertenecen al Poder Judicial. Entonces dijimos, a ver, para que vean, en Ancón 2, que es el penal que te digo, le prestamos un ala o un pabellón, no me acuerdo, un pabellón son dos alas, creo que un ala nada más, que es para 98 personas, un ala, a cargo del Poder Judicial, es decir, anexo Maranguita, Ya. dentro del penal, custodiados. Se acabó el problema de los centros juveniles. 3 años no hemos escuchado hablar De ningún problema. de ningún problema. Entonces, por eso digo, hay medidas que tú puedes tomar, solucionas ciertos problemas. Claro, que nadie se da cuenta porque ya no los escucha. Así es. ¿Entiendes? Igual que los motines, como te digo. O sea, esa imagen del Lurigancho, todos en el techo, Con con incendios. rehenes, incendio y qué sé yo. Esto no está. Lo que sucedió hace unos meses acá en Lurigancho fue un solo pabellón que un incendio. Y lógicamente cuando tienes un director, un policía, que, ¿me entiendes?, está muy cuestionado, que este ministro lo reincorporó cuando la policía misma lo sacó por actos contra la ley, la moral y todo, lo pone otra vez de director. Qué mala decisión. Pésima, y ahí fue un muerto, ahí fue una fuga, ahí fue el incendio.
Lurigancho se vive, el Lurigancho se siente, el Lurigancho, ¿me entiendes?, reacciona. Claro. Y es lo que sucedió en un incendio en un pabellón. Claro, cuando tomas malas decisiones y de poner a este personaje que era ya conocido por Coimero, Así es. y filmado y todo grabado y todo lo demás, Aún así. Tienes problemas, pues, ¿no? O sea, tienes problemas. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Pero normalmente no, es lo que te digo. Ya el Lurigancho, la imagen antigua, ya el hacinamiento sigue, pero el manejo dentro es lo que... O sea, tú no puedes evitar en este momento el hacinamiento. Entonces manejas ese hacinamiento y es lo que se está haciendo. Ahora, a esta mixtura de infraestructura de penales a las que nos hace referencia, como en el caso de Ancon 1, Ancon 2, los penales recientemente inaugurados, el tradicional y viejo Lurigancho, etcétera. ¿Cuál es la conclusión del modelo penitenciario que tenemos en el Perú? Parecería ser un modelo mixto. Pasamos del sexto, que era, si no me falla la memoria, panóptico, a este otro tipo de establecimientos penitenciarios. El sexto no era panóptico, el que era panóptico era el que está donde es el Sheraton, ¿no? El panóptico de Lima. A ver, yo creo que un modelo te determina también, si es que tienes un modelo, tú puedes diseñar una infraestructura. Cuando yo asumo el INPE en el 2011, a un especie de benchmarking que hay fuera y que hay dentro, y hago Lima, a ver qué penales tenemos: San Jorge, Sarita Colonia, Castro Castro, Lurigancho y Ancon 1 y Ancon 2. Entonces la pregunta es, ¿en qué se parecen esos 6 penales? En nada. O sea, tú no puedes construir, si me hablas de sistema, tener 6 modelos de penales que lo hizo cada penal un gobierno, pero cada uno distinto del otro. Con visiones diferentes además. Si es que había visión o había negocio. Pero tú no puedes trabajar un sistema, es absurdo, es como decir, las 1500 comisarías, cada una va a ser tan diferente de la otra que el policía que llega a trabajar acá no sabe ni por dónde está la puerta. O sea, Claro. a eso llegamos. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos los modelos que existentes en el Perú y vimos que Ancon 2, que es el penal que te comentaba, que lo construyó el gobierno anterior, que nos pareció de todos el mejor, como diseño, como infraestructura. Entonces, ¿qué hicimos? Mejoramos ese diseño, pero ese era nuestro punto de base. Entonces, de ahora en adelante, desde el 2011 en adelante, todos los penales que se están construyendo son basados en ese modelo. Entonces, el INPE en este momento ya tiene un departamento de infraestructura, no necesitas llamar, convocar, que te construyas cárceles, no necesitas. Ya tiene su propio modelo, sus propios costos, más o menos sale 33.000 por plaza, dólares. O sea, tiene sus espacios por metro cuadrado por interno. Ya está todo costeado, pauteado, y simplemente donde está el terreno, aplicas y lo haces. Ahora sí, los nuevos penales, igual, por ejemplo, igual tienes el de Chincha, tú te vas a Chincha, acá nomás en la costa, o tú vas a Cerro de Pasco, Cochamarca, el nuevo penal, que es el penal moderno más alto del mundo, y vas a encontrar similitudes, ¿de acuerdo? Lógicamente, si es para mínima seguridad o para máxima seguridad, va a cambiar si es para 8 personas, que es el modelo básico, o es para 4, o es para 1, o es para 2. Pero ahora sí ya tienes una infraestructura estandarizada. Entonces, lo que trabajamos en el INPE fue la estandarización también de los procesos. Por ejemplo, había un déficit de empleados penitenciarios. Muy bien. Reabrimos la escuela penitenciaria. Todos pasaban por la escuela penitenciaria. Es más, para ingresar a la escuela había un concurso que ya no dependía de alguien del INPE, porque eso se prestaba para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el primer concurso que hicimos, examen físico lo tomó la FAP. El examen de conocimientos lo tomó San Marcos. El examen psicotécnico, Noguchi. Entonces, recién nos haga a nosotros, muy bien, eso, y pasaron por su proceso de 6 meses en la escuela y ahí recién entraron al sistema. Pudimos hacer ingresar más de 3.000 agentes penitenciarios nuevos, pero que pasaron por la escuela. Entonces tienes una homogenización, al menos una estandarización de entrada. Y lógicamente después en los penales. Ya digo, el hecho de que en el sistema actual nuestro se haya reducido drásticamente el número de fugas, el número de muertos violentos, ¿de acuerdo?, es índice y incidentes de que el sistema cambió. Es más, en el año 2000
2013, si no me equivoco, por primera vez en la historia del INPE no hubo una sola fuga en un penal dirigido por el INPE. No hubo ninguna fuga. Es un récord que nunca se había conseguido, pero se consiguió. Al año siguiente hubo una o dos, nada más, y ahora no sé cómo estará, pero también al menos se mantiene. Felizmente que yo digo, y hay que decirlo, esta gestión y este gobierno ha mantenido las cosas que se iniciaron positivamente en el gobierno anterior y lógicamente como corresponde están mejorando o innovando otras cosas que no alcanzamos a hacer. Qué bueno. Pero aún con todo, es evidente que la cárcel pues no es un espacio de recreación ni tampoco el mejor de los lugares al cual uno pensaría llegar alguna vez en su vida. De hecho, que siguen existiendo con toda la rebaja de problemas que ha supuesto la gestión suya y la actual que, como nos manifiesta, está impulsando, con Carlos Vázquez, ¿no? A quien tuvimos en este programa hace algún tiempo, todavía siguen existiendo problemas como tráfico de drogas, alcohol, se introducen teléfonos celulares, no funcionan todavía los bloqueadores telefónicos en todos los penales. Es decir, hay una serie de problemas de los cuales nos gustaría conversar, pero en el siguiente bloque. ¿Le parece? Claro que sí. Bueno, vamos entonces a hacer ahora una pausa y ya regresamos al referente jurídico.